Bueno, recording in progress, ahí estamos, con Don Recording in Progress. No hay nada más progress que Recording in Progress, aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, llegando. Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, ya somos algunos más, somos 9, esperamos un minuto más. 10, vamos llegando. Bueno. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Les dije cómo iba a ser el examen, ¿no? Sí. Choice, le vamos a hacer. Bueno, el examen, una palabrita de esas y ya está. Les voy a mandar como un instructivo, pero en realidad es esto mismo que les voy a decir ahora, que dice que nada, que vamos a hacer el examen, que van a ser 20 preguntas, como hacíamos antes, antiguamente, y las preguntas se las voy a pasar por acá mismo, las pongo en un Word y voy pasándolas de a uno. Y cada uno en forma individual de los que están del otro lado, cada uno, cada una, me mandará al WhatsApp de forma individual, no al colectivo, sino al individual, me mandará la respuesta, letra y número. Es decir que pongo la pregunta, vamos a tener un tiempo, probablemente 1 minuto y medio, 2 minutos, eso ahora lo vamos ahora les digo de eso. Y bueno, contestará la pregunta y la mandarán. Entonces pasamos a la pregunta siguiente, esperamos los 2 minutos, manda respuesta, pasamos a la siguiente, manda pregunta, 2 minutos, manda respuesta, y así sucesivamente hasta terminar la pregunta número 20. Corregiré los exámenes y supongo que haremos otras 10 para el que necesita las 10 como hacíamos antes, y eso. Bien, respecto de eso, lo que podemos hacer, para quien quiera, el día, vamos a ponerle, puede ser el viernes que viene, podría ser el viernes que viene, sí, o este viernes, o un día a la tarde, en cualquier momento, o a la noche, hacer un Zoom de media hora y hacer algunas preguntas para que vean cómo es la cosa. ¿Se entiende lo que digo? Con los chicos de primero hicimos así. O sea, hicimos como una especie de ensayo con 7, 10 preguntas, creo que fueron 10 preguntas. No o sea, no hicimos el ensayo justo, pero pusimos las preguntas para que vean que el tiempo les alcanza, que se pueden contestar las preguntas y que, no sé. Así que bueno, después les mando un Zoom para el día, no sé qué día, pero un día a la noche lo hacemos, que toda la gente ya está en la casa. Vamos a poner un día a la noche, pongámosla a las 8:30, 9 de la noche. Total, perder media hora. Al que quiere, que no quiere, no. Es una cuestión. ¿De acuerdo? Eso les cuento ahora y nada, porque les voy a mandar el instructivo, digamos, que es esto que les estoy contando, nada más. Y les voy a mandar después el Zoom del día que sea la noche, un día a la noche cualquiera. Hoy es día miércoles. Podría ser el domingo o el martes que viene, vamos a poner. Martes que viene a la noche podría ser, y hacemos un ratito, ¿de acuerdo? Pongámosle 9 de la noche, total 9 de la noche, de 9 a 9 y media, supongo que estarán todos en su casa, y si no, bueno, que quiera, y si no igual va a quedar grabado. Así que bueno, hacemos así, les mando después el Zoom ese y les mando el instructivo, por llamarlo de alguna manera, no es un instructivo, pero bueno, es eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a lo que estábamos hablando, que era sobre
sobre diabetes y creo que estábamos hablando de insulina. Entonces, estábamos contando sobre actividades de la insulina, pero yo no me acuerdo dónde andábamos, pero creo que habíamos contado las que eran en más, que habíamos hablado de, habíamos puesto, espera, vamos a anotarlas de vuelta porque yo ya me olvidé de todo lo que estaba hablando. Me olvidé si estaba hablando, inclusive. A ver, entonces, sacamos yo con por acá. Escribir. Bueno, entonces tenemos, habíamos dicho, bueno, la hormona es una hormona hipoglucemiante, decimos, ¿no? Es hipoglucemiante, habíamos dicho, y es anabólica. Anabólica, ¿por qué? Porque tiende a propender funciones de síntesis o síntesis. Y en este sentido, entonces, intervenía en estimulación de la glucólisis, de la síntesis de proteína, estimula la síntesis de proteínas. Habíamos contado por qué, ¿no es cierto?, estas cosas de glucólisis, glucogenogénesis o glucogénesis, que es lo mismo, y lipogénesis. Esas habíamos contado las de síntesis, y nos quedaba ver las de inhibiciones de degradación. Es decir, tenemos síntesis, pero después tenemos inhibiciones de degradación. Y en ese sentido, tenemos inhibición de la glucogenólisis, inhibición de la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa de sustratos no glucídicos, inhibición de la lipólisis, inhibición de la lipólisis. Perfecto. Lo que significa que entonces, si uno mira lo que hace, entonces ahí teníamos anotadito, si uno mira, entonces lo que hace, ¿qué es lo que está haciendo la glucosa? La insulina está formando estructura y evitando que la estructura se pierda. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes me van a decir, pero acá evita la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa, eso no es evitar que se pierda la estructura. Claro, sí, es evitar que se pierda la estructura que tengo que usar para utilizar como sustrato, porque para hacer gluconeogénesis necesito un sustrato, o son lípidos o son proteína, pero un sustrato voy a necesitar, por lo tanto, lo que estoy inhibiendo es la formación de estas sustancias, pero, es decir, la formación de glucosa, pero en realidad en aras de no perder estructura de otra índole. Conclusión, esta hormona es una hormona que es justamente anabólica porque tiende a formar estructuras. Las reacciones anabólicas son aquellas que requieren de energía y tienen como finalidad la de sintetizar, la de aumentar tamaños de cosas. Por lo tanto, esas son funciones de la insulina. Todo para esto, la insulina se vale de inhibiciones enzimáticas, de estimulaciones enzimáticas, de transporte, habíamos dicho, de translocación, perdón, que bueno, es como transportar, es la translocación de la molécula del complejo de GLUT4 a la membrana plasmática. Entonces, la consecuencia final de que la insulina está presente es que aumenta nuestra proteína sintetizada, aumenta la cantidad de lípidos, ¿está bien? Aumenta el glucógeno. Es decir, es la hormona del después de comer, lo que no se use se guarda, sería. ¿Se entiende? Lo que yo comí, lo que no uso, guardo. Más o menos como eso. Lo puedo guardar como estructura para algo que me sirva, o lo puedo guardar como estructura de almacenamiento, o lo puedo guardar como estructura que quedó ahí. O sea, de almacenamiento, pero que no necesito. Por ejemplo, puedo formar estructura de algo que necesito, puede ser formar
proteína para un músculo o para una célula. Puede ser para algo que almaceno, puede formar glucógeno como almacenamiento, algo de grasa como almacenamiento, y guardar como una cosa que quede ahí es la grasa, por supuesto, que es un excedente y queda guardado como grasa, aunque no lo usa. Entonces, esta hormona funciona de esta manera. Y el funcionamiento, entonces, está relacionado con con actividades intracelulares, nucleares o intracitoplasmáticas derivadas de la unión con el receptor, que además es regulable la expresión del receptor en la superficie. Dijimos que la hormona era, a su vez, secretada por el estímulo fundamental, eran los aumentos de glucemia, y estos aumentos de glucemia principalmente se dan después de comer, o sea, son postprandiales y están relacionados entonces con los alimentos. Pero recordemos que la insulina tiene secretada por la célula beta, tiene otras regulaciones, es decir, la célula beta sintetiza insulina, por supuesto, cuando la glucosa plasmática está alta, pero existen algunas hormonas que también pueden estimular la secreción de la célula por parte de la secreción, pueden estimular la secreción por parte de la célula beta de insulina. Entre los estímulos hormonales tenemos, tenemos estímulos del intestino, estímulos intestinales como la colecistoquinina, la gastrina, la secretina, son hormonas que por supuesto pasan al torrente sanguíneo durante la digestión y ya van estimulando la célula beta para que fabrique insulina, o por lo menos para que la libere. O sea que son estimulantes de liberación de insulina también, la secretina, la gastrina, la colecistoquinina, por supuesto en menor medida que la glucosa. ¿Está bien? Pero estos son estimulantes de la secreción. También hay unas moléculas que se llaman incretinas, que hoy se estudian las incretinas, tenemos inhibidores de incretinas, la gliptina, entonces ya hay sustancias que inhiben estas incretinas que son secretadas por el intestino también, y esas incretinas son estimuladoras de la secreción de las células beta. Tenemos tenemos estimulantes de las incretinas, no inhibidores de incretinas. Tenemos estimulantes de incretinas o incretinomiméticos que trabajan como las incretinas, estimulando la célula beta para que fabrique insulina. Pero también tenemos una serie de hormonas circulantes, como son la hormona de crecimiento, como son los estrógenos, como son las hormonas tiroides, que tienen actividad sobre la célula beta, incrementando su actividad basal, de modo tal que también aumentan, en términos generales, la producción de insulina. En ese caso es por producción, ¿no? Estrógenos, hormona de crecimiento, hormona tiroidea, estimulan entonces la producción más que la liberación. O sea que tenemos estimulantes. También tenemos como estimulante el sistema nervioso autónomo, ¿está bien? Como estimulante de la secreción. Y luego tenemos inhibidores de la secreción. Tenemos moléculas que pueden inhibir la secreción, ¿está bien? Las catecolaminas, yo les dije, perdón, el simpático, el parasimpático estimula la secreción, parasimpático, porque las catecolaminas inhiben la secreción o disminuyen la secreción. El parasimpático estimula la secreción, como estimula la secreción glandular general el parasimpático, y el simpático inhibe la secreción. ¿Está bien? Inhibe la secreción. Las catecolaminas, el sistema nervioso simpático, inhiben la secreción. También inhiben la secreción el cortisol, o sea, los corticoides en términos generales. El cortisol, el glucocorticoide, es un inhibidor de la secreción pancreática, por eso nosotros en los diabéticos tratamos de no usarla, especialmente el diabético tipo 2, por supuesto que tiene trabajo pancreático todavía. Entonces, por eso los glucocorticoides tratamos de que no nos consuman, digamos, los diabéticos, porque son inhibidores de la secreción pancreática. También
la somatostatina, que es un inhibidor de secreción pancreática general, la somatostatina, que de hecho es secretada por el sistema nervioso, pero además es secretada por el mismo páncreas. ¿Está bien? La somatostatina o somatomedina la fabrican las células F del páncreas. Así que bueno, tenemos que la insulina no está regulada solamente por el alimento, su secreción, sino que tiene una regulación múltiple. Y también tenemos que la insulina no es solamente un modulador de la glucemia, sino que es un modulador metabólico general. Por eso es que la diabetes es una enfermedad metabólica. No es una enfermedad de la glucemia, sino que es una enfermedad metabólica, y no es el problema la glucemia. Sí, bueno, el problema vamos a ver qué es la glucemia, pero no es la glucemia el originador, el origen del problema, no es la noxa, la hiperglucemia, que va a ser una noxa para las complicaciones, pero no es una noxa de la enfermedad. La enfermedad está causada porque las células beta no están fabricando insulina, o la insulina no está pudiendo cumplir con su función, ya sea porque no se puede unir al receptor, porque no hay receptor, o porque el receptor y la insulina juntos no están funcionando bien dentro de la célula. Pero sea cual fuera el motivo, el problema es de la insulina, de manejo de insulina, el problema. Es un problema de manejo de insulina que trae como consecuencia, por supuesto, una alteración en la glucemia, pero no es la única alteración. Y eso quiero que quede claro, no es la única alteración, porque al alterarse todas estas cosas, entonces ya no estoy hablando de una hormona que tiene que ver con la glucemia, con que haya hipoglucemia o hiperglucemia o no sé qué glucemia. Porque si bien hay una modificación de la glucemia y es el parámetro con el cual ingresamos al tema de la diabetes, es decir, ingresamos ¿por qué? Porque es la forma en que se va a diagnosticar, ahora vamos a ver. Y si bien esto sucede, tener en cuenta que cuando uno habla de diabetes está hablando de una enfermedad metabólica, no está hablando de una enfermedad de la glucosa. No. ¿Está bien? Si bien la glucosa es un valor, decía, no es una enfermedad de la glucemia, sino que es una enfermedad del manejo del manejo de la insulina. Repito, ya sea por secreción o forma de utilización. Cualquiera sea la causa o cualquiera sea la forma en que se manifiesta, o por la que se manifiesta la insulina, entonces es el problema, no la glucosa. Bueno, entonces ahí tengo un pantallazo de lo que es la insulina, que es el problema. Por eso vamos a hablar por eso hablamos de la insulina. Hablamos de la insulina porque no es que les mencione la insulina, es porque sí, sino que se las mencioné, porque es parte casi integral del problema, es una parte integral o significativa del problema. Bien, entonces tengo, por un lado, manejo de la insulina, y cuento de la insulina. Entonces ahora me vuelvo de nuevo a la diabetes como tal. Y digo, bueno, la diabetes es una patología, es un cuadro en el cual hay manifestaciones, hay diversas manifestaciones, pero que el problema no está relacionado, hay como manifestación hiperglucemia, pero no es sino un problema relacionado con la insulina. Bien. Sin embargo, a la hora de hacer diagnóstico de diabetes, no necesariamente medimos la insulina, sino que el diagnóstico lo realizamos en relación a la glucemia. O sea que, si bien el problema es la insulina, los diagnósticos no se hacen en base a la cantidad de insulina que hay. ¿Está bien? Sino que se hacen en relación a la glucemia. O sea que cuando hago un diagnóstico de diabetes, yo no necesito tener la cantidad de insulina que está secretando esa persona, sino que necesito saber qué glucemia se está teniendo esa persona. ¿Está bien? Entonces, hay como una especie de contradicción ahí. Bueno, el problema es de la función de una secreción pancreática, pero yo lo mido con otra cosa. Bueno, sí, así funciona. Por supuesto que se puede medir la insulina, y por supuesto que van a haber alteraciones de la insulinemia durante los procesos de diabetes, por supuesto que los va a haber, pero
Pero cuando hablo de diagnosticar, e incluso de hacer seguimiento, no utilizo la insulina. ¿Está bien? Bien. La insulina igual tiene algunas otras actividades bueno, que a nosotros no nos importa, porque tiene algunas actividades de regulación de apetito, tiene actividades de regulación de vasos sanguíneos, inclusive tiene receptores en vasos sanguíneos y tiene en musculatura de vasos sanguíneos. Tiene alguna actividad, pero la que nos interesa entonces era esto de lo que hablamos. Bueno, entonces tengo ahí más o menos definido diabetes. Ahora, una vez que tengo definido diabetes, tengo que ver cómo clasifico la diabetes. Es decir, ¿es todo lo mismo la diabetes? Uno cuando habla de diabetes está hablando todo de lo mismo, ¿es una sola cosa? No, tenemos diabetes a las que llamamos primarias y diabetes a las que llamamos secundarias. Diabetes primarias son aquellas en las cuales el problema básico está directamente en el páncreas, ¿no es cierto? El problema principalmente tiene que ver con la célula beta del páncreas. Eso es una diabetes primaria. O podemos hablar de diabetes primaria también, haciendo referencia a algunas enfermedades de origen genético en las cuales no hay una buena utilización de la insulina. Y luego tenemos secundarias, que son enfermedades que llevan a la diabetes, que llevan a estados de diabetes, es decir, secundarias son diabetes secundarias, alguna cosa que ya tenemos predeterminada, ¿no es cierto? Es decir, alguna circunstancia que predetermina la presencia de la diabetes. O sea que, en ese sentido, tenemos enfermedades que pueden concluir, o cuadros que pueden concluir con alteraciones de la glucemia, a las cuales vamos a llamar también diabetes. Porque de hecho la diabetes, si bien, repito en su definición, solamente habla de la glucosa, o al revés, si bien tiene que ver con la insulina, en la definición habla de la glucosa, habla de niveles de glucemia. ¿Está bien? Bien, entonces tengo la clasificación primaria. Dentro de las primarias, diabetes primarias, ahí me ayudan ustedes a ver qué diabetes primarias conocen. La tipo 1. La tipo 1 y la tipo 2. Diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2. Que se diferencian no solamente desde el punto de vista, bueno, del numerito, por supuesto, pero no se diferencian en la fisiopatología, en la forma en que se desarrollan estas enfermedades. O sea que no es que son enfermedades que son diferentes desde un punto de vista, bueno, o sea, desde un punto de vista nominal, sino que son diferentes de distintos puntos de vista. No miren su correo mientras hablan, decía. Bueno, decía que son diferentes desde el punto de vista fisiopatológico. No son diferentes solamente desde un punto de vista nominal, sino que tienen que ver con la forma en que se van a desarrollar. Entonces, diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2. Dentro de estas diabetes primarias también tenemos unas diabetes que en realidad no se llaman diabetes, pero se comportan como tales y que le damos el nombre de MODI, M-O-D-I, M-O-D-Y, ¿está bien? Que son diabetes similares a la diabetes del joven, porque la diabetes de tipo 1 también se le llama a la diabetes de tipo 1 insulina dependiente, o también se le llama diabetes de tipo 1 o del joven, y a la diabetes de tipo 2 se le llama diabetes de tipo 2 o del adulto. Hoy en día esas denominaciones por ahí ya no se usan tanto, porque no se usan tanto porque
la presentación adulto o joven ya no cuadra, y diabético insulino dependiente, sabemos que el tipo 2 también puede llegar a ser insulino dependiente, o sea que esas clasificaciones hoy no las usamos tanto porque porque no llenan bien, pero sí utilizamos y seguimos utilizando diabetes tipo 1, tipo 2. Entonces tengo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Y después tengo las MODI que son similares a lo que llamaríamos tipo 1, porque, porque es MODI. Es DI es diabetes del joven, porque eso es DI, diabetes young. Y el MO era ¿de qué era el MO? Bueno, pero está bien, son diabetes similares a la diabetes de tipo 1. En realidad esa es la traducción, pero las palabras no me acuerdo justo a qué hacían referencia justo las palabras, pero está bien, hacen referencia a eso. La traducción sería diabetes similar a la de tipo 1, a la diabetes del joven. ¿Está bien? Son enfermedades cromosómicas que son de tipo primario porque son cromosomas que están alterados. Por ejemplo, la diabetes, el MODI 1, creo que es el cromosoma 17. Esas porque no se ven habitualmente, uno no las ve, por eso también uno no las recuerda así como si nada, porque no son... no, el cromosoma 20, la 1 es cromosoma 20, MODI 1. MODI 6, no, MODI 6 es el cromosoma 2, la alteración está en el cromosoma 2. O sea, son distintas alteraciones. ¿Y qué hacen esas alteraciones cromosómicas? Bueno, por ejemplo, hay alteraciones cromosómicas en las cuales hay insulina defectuosa, por ejemplo. Insulina que no es la que tiene que ser. ¿Está bien? Entonces, por ahí tenés el MODI 517, está bien, el MODI 5 que está alterado del cromosoma 17, y entonces no se fabrica, no se fabrica el receptor de insulina normal, está defectuoso el receptor de insulina. Entonces, son patologías raras, ¿no es cierto?, por suerte, en las cuales hay defectos relacionados con distintos puntos del manejo de la insulina, y que vienen ya con el individuo, porque son genéticos, es decir, hay una alteración por la cual hay proteínas que no se forman de forma adecuada, incluyendo la propia insulina. Entonces, los MODI son varios. Hay descriptos 6 seguro, pero hay más descriptos. O sea, hay 6 que ya se sabe que hay de MODI 1 a 6, pero hay más cuadros descriptos que son similares al MODI. Entonces, los MODI estos son eso, que es un proyecto, se los cuento para que sepan, ¿no? En general son alteraciones de la célula beta, pero pueden haber alteraciones de los receptores de células en general. Y son enfermedades, cuadros genéticos, porque son alteraciones cromosómicas, y la consecuencia, por supuesto, es una alteración en el manejo de la insulina. Por eso son primarios, ¿está bien? O sea que tenemos diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2, ¿está bien? Que son de tipo primario, ¿está bien? Después tenemos las secundarias, ¿está bien? La secundaria. Pero si ustedes me preguntan tipo primario, bueno, nosotros tenemos que conocer diabetes tipo 1 y tipo 2. No podemos, o sea, los MODI los nombro porque los nombro. Eso en general los estudian los genetistas, son gente que estudia los MODI. ¿Está bien? No es una, o sea, nada. Cuando una diabetes, uno quiere puntualizar algo que no está respondiendo a un tratamiento, que, bueno, se verá, se investigarán estos MODI, pero de hecho no son una investigación corriente. No es que ustedes me dicen, bueno, tengo la glucemia alta, vamos a investigar los MODI y vamos a hacer un mapa genético. No es habitual, eso no es lo que sucede. ¿Está bien? Incluso hay alteraciones mitocondriales de la célula beta como patología, como generador, alteración de la mitocondria. La mitocondria de la célula beta puede venir genéticamente alterada, esas no entran ni siquiera dentro de los MODI. Alteraciones genéticas de la mitocondria de la célula beta, que pueden alterar la secreción de la insulina. Pero son cosas raras que les cuento porque les cuento. Pero clasificamos tipo 1, tipo 2, la que me interesa, bueno, existen los MODI,
pero diabetes tipo 1, perdón, primaria y secundaria, dentro de la primaria tipo 1, tipo 2, existen los MODI, bueno, pero tipo 1, tipo 2 necesitamos conocerlo y vamos a desarrollarlo. Y luego tenemos secundarias a distintas cosas, por ejemplo, secundarias a procesos que de una u otra manera dañan la célula pancreática beta. ¿Está bien? Entonces tengo, por ejemplo, procesos infecciosos, ¿está bien? Como puede ser, no sé, cualquier virus que ataque glándulas, por ejemplo, los citomegalovirus, los virus de rubiola, que pueden atacar la glándula, páncreas, y lesionarla, y entonces como consecuencia tener diabetes, ¿no es cierto? O algunas patologías endocrinas también pueden terminar produciendo diabetes, por ejemplo, tumores de las suprarrenales. ¿Está bien? Secundaria pueden ser también fármacos. ¿Está bien? Hay fármacos que pueden inducir diabetes. Por ejemplo, algunos diuréticos, la difenidantoína, que es un antiepiléptico, difenidantoína, corticoides. Los corticoides pueden sobreestimular la célula pancreática y pueden producir daño. ¿Está bien? O sea que hay patologías que pueden, o circunstancias que pueden producir o conducir a la diabetes. Y luego tenemos las patologías en las cuales el páncreas se daña, ¿cierto? Patologías traumáticas, por ejemplo, o sea, daño directo del páncreas, pancreatitis, pancreatitis muy severas, pueden ser otro tipo de cuadros en los cuales puede quedar como secuela la aparición de una diabetes secundaria. Entonces tenemos primarias y secundarias. Y por último, me falta una cosa que se pone en secundaria, pero a veces se habla se la pone aparte, que es la diabetes gestacional. Entonces podemos decir primarias, secundarias. Dentro de las secundarias, abajo, un apartadito, uno dice y diabetes gestacional. En algunos libros pueden verlo como diabetes primaria, secundaria y gestacional. ¿Está bien? Yo supongo que secundaria al hecho del embarazo, entonces por ahí la pongo dentro de secundaria, pero recordar eso. También vamos a hablar una palabrita de diabetes secundaria. O sea que clasificamos la diabetes de acuerdo a que el origen, sí, que el origen del cuadro esté relacionado directamente con un problema en las células pancreáticas o en algunos casos más raros en receptores. Y luego aquellas en las cuales la célula pancreática sufrió también un problema, pero dentro de un cuadro más generalizado, un cuadro más general, ¿de acuerdo? Una situación más general. Entonces ahí tengo cómo clasificar las diabetes. Recordar que también existen algunas enfermedades en las cuales hay defectos o sea, que aparece resistencia a la insulina directamente por defectos en la acción de la insulina que no son MODI. ¿Está bien? Recordamos eso. Hay enfermedades, por ejemplo, hay uno que se llama diabetes lipotrófica, otro que se llama síndrome de... Son cosas raras, de Mendenhall, síndrome de Mendenhall. O sea, hay situaciones que son raras, ¿no? y que tienen que ver con enfermedades, que esa enfermedad viene con un proceso de que la enfermedad no es la diabetes en sí, pero la enfermedad viene con trastornos en el manejo de la glucemia. ¿Está bien? O algunas formas raras mediadas por procesos inmunológicos. ¿Está bien? Bueno, no, ya es hilar demasiado fino. Bueno, cuestiones que tengo las diabetes primarias, las diabetes secundarias. Bien, perfecto.
entonces una vez que clasifico, tengo que hablar alguna palabrita de una y de la otra, de las unas y de las otras. Principalmente vamos a hablar de diabetes primarias, porque las diabetes secundarias, nada, las que veamos vamos a mencionar, pero el mecanismo implica un daño en la célula pancreática relacionado con algo que le pasó al cuerpo. Pero diabetes primarias y secundarias y gestacional vamos a hablar, aunque sea un poquito para desarrollar. Cuando hablamos de la diabetes tipo 1, primaria tipo 1, tenemos diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. ¿En qué consiste la diabetes de tipo 1? Cuando uno dice diabetes de tipo 1. Bueno, se le suele llamar también diabetes del joven, porque tiene generalmente aparición más temprana, lo que no quiere decir que, que siempre suceda de la misma manera y que la otra diabetes no se pueda presentar de forma más temprana. Entonces, bueno, la definición no es la más feliz, pero suele aparecer de forma más temprana, la diabetes de tipo 1. Y el mecanismo de producción de la diabetes de tipo 1 es la destrucción específica de las células beta del páncreas. Se destruyen específicamente las células beta del páncreas y la causa de la destrucción es inmunológica. ¿Está bien? O sea que hay una destrucción inmunológica de las células beta del páncreas. ¿De acuerdo? Todo esto estamos hablando igual de diabetes. Por supuesto que después vamos a hablar una palabra de insulinoresistencia, en la que hay un proceso, ¿sí? Y vamos a hablar del proceso. Pero por ahora estamos en diabetes. Entonces, diabetes de tipo 1, célula pancreática beta destruida directamente de forma inmunológica. ¿Qué es lo que le pasa a la célula beta? ¿Qué la destruye a la célula beta? Bueno, anticuerpos, algunos anticuerpos, pero principalmente linfocitos T. Ustedes saben que la respuesta, nosotros ya habíamos visto, las respuestas inmunológicas específicas, o sea, las respuestas inmunológicas las respuestas inmunológicas aprendidas, no innatas, son específicas contra epitopes, o sea, contra antígenos, pueden estar mediadas por anticuerpos o por células. ¿Está bien? Es decir, que tenemos las respuestas humorales y las respuestas celulares. Bueno, la diabetes de tipo 1 es una respuesta de tipo celular, ¿está bien? Es una respuesta de tipo celular inmunológica. Es una respuesta inmunológica de tipo celular. Las células T, los linfocitos T, atacan a las células pancreáticas porque aparentemente las reconocen como ajenas. La causa de eso, el por qué reconocen como ajenas, no está relacionado con el linfocito. Entonces uno dice, bueno, porque si no sería una enfermedad en la que el linfocito sería el problema real, pero no, aparentemente los linfocitos no son verdaderamente el problema. El problema es la célula pancreática. Ahora, el linfocito funciona bien, ¿qué quiere decir? Significa que el linfocito está reconociendo una estructura como ajena, pero solo que ahora está en la cubierta de la célula beta. Es decir, el linfocito T es como si fuera un policía, y el policía reconoce a los ladrones cuando están vestidos de verde. Perfecto. El policía funciona bien porque lo que reconoce es a algo vestido de verde. El problema es que lo que está vestido de verde en vez de el ladrón ahora es la abuelita que fue a cobrar la jubilación. Entonces, el problema radica en eso. La célula beta se comporta como si fuera la abuelita, es la abuelita, pero se comporta como si fuera el ladrón. Está cubierta por algo que no tiene que estar cubierto. Entonces, la pregunta es por qué está cubierta con algo que no tiene que estar cubierto y qué es aquello con lo que está cubierto. Bueno, aquello que tiene la cubierta son moléculas de su complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, moléculas relacionadas justamente con el reconocimiento celular para determinación de si una célula es propia o ajena.
O sea que aquello que hace que una célula sea reconocida, esa estructura que está en la superficie, que hace que una célula sea reconocida como propia o ajena, está cambiada, está modificada. Lo que hace que el linfocito te ataque, reconozca con su TCR, que es la estructura para reconocer eso, reconoce con su TCR,